Un accidente de tráfico inesperado sacó a la luz, por casualidad, el cadáver de una mujer. El cuerpo estaba sellado dentro del cemento de un pilar de puente, y ese puente se había construido hacía 2 años. El cadáver presentaba signos de desecación, lo que indicaba que, antes de morir, la víctima probablemente había sido desangrada. El forense encontró en la cavidad bucal algunos frijoles rojos y talismanes. Este caso probablemente estaba relacionado con algún tipo de organización. La policía centró primero sus sospechas en Hansen, quien se había encargado del transporte de hormigón durante la construcción del puente, pero cuando llegaron a la dirección registrada de Hansen, descubrieron que en realidad era un templo budista y que nadie allí lo conocía. Durante la investigación, la policía también se encontró con un sacerdote. Él intentó sonsacar información sobre el caso de manera indirecta, pero la policía respondió de forma superficial y se marchó. Aún así, el sacerdote memorizó el nombre de Hansen. Este sacerdote se apellidaba Park y dirigía un instituto de investigación. Se dedicaba a investigar organizaciones fraudulentas que engañaban a la gente para obtener dinero o favores, y luego escribía artículos para denunciarlas, ganando dinero con ello. Últimamente, el pastor Park había detectado una organización llamada Luye Yuan y había enviado a un asistente a infiltrarse como agente encubierto. Sin embargo, tras un tiempo infiltrado, el asistente pensó que en realidad se trataba de un lugar serio, dedicado a ayudar a la gente. Nunca cobraban donaciones, sino que incluso ayudaban económicamente a los creyentes con dificultades y solo rendían culto a un general. Pero el pastor Park estaba convencido de que algo no cuadraba en esa organización. Justo entonces, coincidió con unos policías que estaban investigando el caso. Al enterarse de que Luye Yuan estaba relacionado con un asesinato, el pastor Park informó de inmediato a su sede central, pero el responsable le dijo que en todo el país había al menos 3.000 organizaciones con ese mismo nombre, así que no había motivo para preocuparse. Esa misma noche, con la ayuda de su asistente, aprovechó que el salón estaba vacío para colarse dentro y por casualidad descubrió una puerta secreta. Parecía que alguien vivía allí y justo había un libro sobre la mesa. En ese momento, el asistente encendió la luz de repente y las pinturas murales en la pared dejaron a ambos completamente atónitos. Al mismo tiempo, la policía llegó a la casa de la madre del sospechoso Hansen, pero Hansen ya había hecho una última llamada a su madre y luego desapareció sin dejar rastro. Finalmente, la policía cerró el caso concluyendo que el sospechoso se había suicidado, pero el pastor Park sentía que no era tan sencillo. Después, buscó a un amigo que trabajaba en la comisaría. Se enteró de que Hansen había pasado un tiempo en un centro de menores por haber matado a su padre. Volvió a encontrar al monje del templo y le mostró las fotos que había tomado en secreto en el salón. Las figuras de los 4 reyes celestiales que aparecían en las imágenes, en realidad eran demonios de la India, y allí solo se veneraba a uno de ellos, por lo que dedujeron que debía haber otros 3 grupos similares. Efectivamente, tras investigar en Internet, encontraron otras 3 organizaciones. En el libro que habían encontrado en el salón, hallaron una pista. El último capítulo era una escritura para expulsar demonios de la que nadie había oído hablar. En el texto se describía una guerra entre los 4 reyes celestiales y una serpiente, pero al final aparecía una serie de números cuyo significado desconocían. El autor de esa escritura era alguien llamado Maestro Jin Feng. Tras buscar en Internet, descubrieron que era una figura muy respetada. Para obtener más información, acudieron a un veterano. Según él, la organización del maestro Jin Feng se había disuelto ya en 1985. Se decía que se había retirado para escribir un libro, y desde entonces desapareció de la vida pública. Por el tiempo transcurrido, probablemente ya había fallecido. El veterano también mencionó que el maestro Jin Feng había financiado el centro de menores. En ese momento, el pastor Park recordó que Hansen también había estado allí. Entonces fue directamente al centro de menores. El director le dijo que el maestro Jin Feng no solo lo había financiado, sino que también había adoptado a 4 chicos. Después, el pastor Park volvió a contactar con su amigo en la comisaría. Investigaron los antecedentes de esos 4 chicos, pero los resultados mostraban que 3 de ellos ya habían muerto. Solo quedaba uno con vida, un hombre llamado Luo Han.